Esta es la Between Easy Woman y esta bicicleta tiene detalles muy buenos, pero yo le he hecho algunas mejoras y han hecho la bicicleta que funciona muy bien. Para empezar voy a hablar del cuadro, que si os fijáis, la barra esa de ahí no es recta. Ahora porque está la bici un poco inclinada hacia abajo, pero la barra esa está un poco inclinada y eso es lo que te da una postura muy cómoda, porque no va todo el peso echado hacia adelante. No va el peso, o sea, no vas conduciendo y todo en el manillar, porque eso es muy incómodo. El cuadro tiene garantía de por vida. Eso significa que han hecho unas pruebas y que tiene un estándar de calidad. Y aparte este cuadro tiene muy buenos anclajes. Fijaros aquí. Tiene el anclaje aquí, ¿vale? Para el guardabarros, para ponerle un transportín. Tiene un anclaje aquí para ponerle un transportín también, junto con este. Pero si no, también hay transportines que se unen aquí. Estos anclajes están bien por si quieres hacer una ruta y llevar equipaje, pues mira, cuanto más anclajes tengas, mejor. Luego tiene aquí para poner la botella de agua, el típico que son 2 tornillos, y tiene doble, ¿vale? 2 botellas. Luego fijaros que la bici lleva monoplato, pero viene con anclaje, a ver si se ve, por si le quieres poner un cambio y pasar el cable y poner más platos. Entonces el cuadro está muy bien, porque tiene garantía de por vida, es de aluminio, la geometría es muy cómoda y lleva muchos anclajes para llevar equipajes y hacer rutas y ponerle accesorios. Si os fijáis, este es muy pequeñito, es la talla XS. Y si a alguna chica le interesa saber cuánto mide de la barra al suelo, mide 70 centímetros. Que esa información era muy importante para mi novia, pero no la encontrábamos en internet. La horquilla también tiene garantía de por vida, porque la horquilla es de acero. Lo bueno que tiene el acero es que es muy resistente. Es difícil romper esta horquilla. Hay un modelo superior de Between que tiene una horquilla muy ancha, así de carbono, y se ve la bici muy moderna. Pesa menos, pero es más frágil, así que yo prefiero el acero, menos problemas. Pesa un poquito más, pero en este caso esta bicicleta no pesa nada, pesa entre 10 y 11 kilos. Y más esta que es la XS, que es muy pequeñita. Así que bueno, la verdad que a mí me gusta, encima negra, queda bien con la bicicleta. Lo que pasa es que le falta aquí un anclaje. Igual que tiene este, le haría falta uno aquí para llevar un equipaje, ¿vale? Para llevar un porta equipaje. Pero bueno, no lo tiene. Tiene uno aquí pequeñito, ¿lo veis? Este de aquí, para llevar guardabarros, y este de aquí del freno. Es una horquilla simple que funciona bien, no da problemas y tiene garantía de por vida. Tema del asiento, el asiento es un detalle importante de esta bicicleta. Esta es la Easy Woman y es una bicicleta de carretera para mujeres. Yo en mi caso pues también la llevo, le subo un poco el asiento y como mi novia le ha quitado las pegatinas, que aquí ponía Between y aquí ponía Easy Woman y aquí XS, pero bueno, a mi novia no le gustan las pegatinas, igual que la moto que tenéis en mi canal. Entonces, bueno, la cojo yo a veces con el asiento un poco alto y no se nota que es de mujer. El asiento está diseñado por mujeres y para mujeres. Si os fijáis, tiene un hueco aquí, ¿vale? Aquí también debajo. Y la forma que tiene, mi novia dice que es muy cómodo para ella. Yo la verdad que lo utilizo, para mí también es muy cómodo, incluso me gustaría ponérselo a mi bicicleta de montaña. Porque es un asiento un poco duro, pero solo te toca el hueso. O sea, vas apoyado aquí y solo toca el hueso y no te toca ni esto, está súper bien hecho. Luego tiene aquí la medida, por si quieres echar el asiento hacia adelante o hacia atrás. Y aquí también, que esto va muy bien porque cuando lo utiliza mi novia lo baja y cuando lo utilizo yo lo subo. Y está bien esto. Cuando se sacó esta bicicleta de la tienda le hice la primera mejora. Y esta es una mejora que recomiendo mucho a todo el mundo, porque cambia completamente la bicicleta, y son las ruedas. Esta bicicleta lleva ruedas de carretera, ¿vale? Son ruedas muy lisas, muy redondas. Esas ruedas, la bicicleta corre mucho, pero tiene poco agarre. Si está liso y el suelo limpio, agarran, pero siempre en la carretera o el carril bici siempre hay un poco de tierra, gravilla o está mojado, entonces son ruedas que a mí no me gustan. Y con estas ruedas, si os fijáis, miden 2 dedos de ancho, es una rueda muy fina, pero que tiene aquí
un pequeño taco, a ver si se ve bien porque está mojado. Tiene un pequeño taco y luego tiene taco grande aquí y aquí. Y con estas ruedas la bicicleta va bastante más segura, porque primero que te puedes meter por un camino plano de tierra, por ejemplo aquí, agarra bastante más. Y luego que si vas por el carril bici y hay tierra o está mojado como hoy que está lloviendo, esa rueda agarra bastante más. Ganas en confort porque es un poquito más gorda, no mucho, pero se nota, ¿vale? Cuando vas conduciendo la notas más blandita y agarra más, es más segura. El contra que tiene comparado con la que trae de serie es que corre un poquito menos, es decir, con la otra pedaleas y va la bicicleta sola y esta tienes que pedalear un poquito más fuerte. A ver, es mínimo lo que se nota, pero sí que con la otra va más ligera la bici. Espero que le deis un buen me gusta porque fijaros la que está cayendo. Menos mal que le he cambiado las ruedas y voy con estas. Bueno, otro detalle muy bueno que tiene esta bicicleta son los frenos. Y resulta que los frenos, lo que es la pinza, son frenos normales. Tienen aquí el típico gatillo de bicicleta de carretera, esto se levanta. El gatillo ese lo que hace es abrir la pinza. Y luego cambias la rueda y cuando tienes la rueda cierra la pinza para que salga esto, para que salga la cubierta. ¿Vale? Entonces, cuando está la rueda cambiada, cierras el gatillo y ya está. Tiene aquí un tensor y aquí está el detalle. Esta bicicleta tiene maneta aquí delante y maneta aquí, y esto lo hace comodísimo. Primero porque yo estoy acostumbrado a ir con mi bicicleta de montaña así, ¿vale? Entonces se me hace muy raro ir así o aquí abajo, bueno, no es cómodo. Esto de los frenos me gusta a mí muchísimo, y el manillar y la potencia, esto de aquí que va cogido al manillar, tiene garantía de por vida. Y ahora voy a hablar de otra mejora muy importante de esta bici que le hice, y fue el monoplato. Esta bici ya viene con un monoplato, pero no es este. Yo le cambié el monoplato. El motivo fue que detrás tiene 8 velocidades, tiene un cambio between que funciona muy bien, y el cambio, como funciona bien, no quería cambiarlo, porque resulta que yo en mi vídeo de la bicicleta de montaña viste como le cambié el piñón y el cambio se torció y bueno, tengo ahora problemas con el cambio, no funciona bien. Entonces este no quería tocarlo, si funciona bien quería dejarlo tal cual. Y lo que hice fue cambiar el plato. Y resulta que el plato trae un 40, uno muy grande con un protector para la cadena, que estaba muy bien eso, pero era muy grande. Entonces, esta bicicleta se utiliza para la ciudad, a veces sí que se puede meter en algún caminito con estas ruedas y está muy bien para hacer algún viaje, alguna ruta. Esta bicicleta con el 40 adelante, que es un plato bastante más grande, cuando hay una subida tienes que hacer mucha fuerza pedaleando para subirla y no era cómodo. Mi solución fue ponerle un 32, pero para eso le tuve que cambiar el pedalier, que es esto de aquí, esta pieza de aquí, y la biela, que es todo esto. Lo bueno de esta biela es que, por ejemplo, si quiero un plato más grande o más pequeño, simplemente saco estos tornillos y cambio el plato, un 32, un 34, un 36 o un 30. Puedo modificarlo muy fácil. Todo esto de la biela, el pedalier, el plato, lo tenéis en mi canal. Lo tenéis en la bicicleta de montaña, pero también aparece esta y se ve el plato que llevaba esta. Y algo importante que tiene esta bicicleta es esto, es un guía cadenas. Esto lo que te permite es que no se salga la cadena. Si os fijáis, no toca la cadena, tiene que estar muy cerca pero sin rozarla, ¿vale? Ahí se ve bien. Y esto lo que hace que cuando cambias la velocidad, permite que no se salga la cadena, ¿vale? Esto se va moviendo y la verdad que funciona muy bien. Se ajusta por aquí, el tornillo este que está aquí, se aprieta, se mueve, que quede a la altura y ya está. Esto es un detalle muy importante, ya venía con la bicicleta, ¿vale? Venía un poco mal ajustado y bueno, como le cambié el plato pues no coincidía, pero nada, se ajusta muy fácil y va muy bien. Este es el pedalier que traía la bici. Aquí tenéis la medida y es un pedalier que funciona bien. En mi canal tenéis la herramienta y cómo lo saqué y lo desmonté. Y yo lo cambié porque ya que cambié el monoplato, cambié todo el conjunto. Pero no daba problemas esto, funcionaba bien. El cambio de velocidad está aquí, integrado con la maneta. Vale, para bajar y para subir.
Tema de iluminación. La iluminación es algo muy importante. Entonces en este caso traía un reflectante en las ruedas, ¿vale? El típico reflectante naranja, detrás y delante, pero yo se lo quité porque le hacía la bicicleta muy vieja y no me gustaba. Yo en la bicicleta mía de montaña tengo un reflectante aquí delante, en el cuadro y aquí. Pero en este caso, que a lo mejor luego se lo pongo también por aquí y por aquí, pero de momento le puse esta mochilita del asiento que va con un velcro. Es de la marca Between y es reflectante. Ahora tiene la marca esta porque está mojado, pero esto se ve mucho durante la noche. Y estas son las luces que te da Decathlon. La trasera sí que se puede utilizar. Esto va en la tija del asiento y tiene reflectante aquí abajo y la luz aquí arriba. El botón está debajo, que no me gusta el botón debajo porque entra todo el agua y todo. Estaría bien que estuviera en un lateral, pero bueno, o protegido. Yo esta no lo tengo puesto porque le puse la mochila Between y ya no tengo sitio para ponerle la luz, entonces le puse el bioclip. Y esta es la delantera, que es igual que la trasera, va cogido en el manillar y tiene reflectante aquí y el foco aquí, ¿vale? Aquí se ve que está encendido, pero en esta bicicleta no funciona, fijaros. En esta bicicleta no funciona porque va mirando al cielo, para arriba, porque aquí no entra porque está el freno, no lo puedes poner recto. Si lo pones aquí no puedes poner la mano, aparte que está delante el freno también. Aquí tampoco vale porque toca con el cable ese. Y bueno, no sé, te la dan, que está bien que te la den, pero en esta bicicleta no es útil. Porque yo, por ejemplo, se la pongo a la bicicleta de paseo, la que está en mi canal, y bueno, la aprovecho. Espero que este vídeo te haya sido muy útil, porque sobre todo cuando mi chica y yo buscábamos información de esta bicicleta, casi no encontrábamos nada en internet. Así que dale un buen me gusta por la tormenta que me ha caído encima. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta bicicleta, qué le cambiarías tú, qué modificación le harías o qué te parece. Déjamelo todo en los comentarios. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.